Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso que nos ama, tú has tenido compasión de nosotros cuando estábamos alejados de Dios y que andábamos en nuestros pecados. El Señor Jesús tomó el juicio y la maldición que merecíamos y pagó por nuestros pecados con la preciosa sangre. Y te damos gracias, alabanza y gloria por tu gran gracia que nos limpió para siempre. Ya nunca seremos juzgados ni malditos, y damos gracias por tu gran gracia que nos hizo hijos de Dios y nos dio la esperanza gloriosa de entrar en el reino eterno de Dios. Gracias por permitir esa gracia, que fuimos redimidos por la sangre preciosa del Señor. Ahora estamos reunidos ante el Señor en este momento para alabar la gracia del Señor, aprender la palabra y tener comunión santa en el Señor. Creemos que el Señor está con nosotros incluso en este momento. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos más con la mano del poder misericordioso de Dios y llénanos con la gracia, vida y Espíritu Santo, para que vivamos dignos de los hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Todas nuestras iglesias en todo el país y para las iglesias en todo el mundo, ayuda para que puedan mantener su fe y predicar el Evangelio en medio de las dificultades, atado a la palabra y al poder del Señor. Ayuda para que puedan testificar tu Evangelio con más valentía, para que pueda llevar muchas almas a ti y realizar la gran obra de Dios para que puedan ser salvos. También oramos para que los enfermos y los que están en debilidad, da tu gracia que merecen y también da fortaleza y fuerza. Por la pandemia de COVID, ahora estamos enfrentados a muchas dificultades y hay muchos casos en los que no podemos predicar libremente y difundir el Evangelio. Oramos para que Dios termine esta plaga rápidamente, antes posible, para que podamos predicar el Evangelio en el tiempo que nos queda, y también nos dé oportunidad de realizar la gran obra de Dios. Señor, danos las palabras que necesitamos en cada momento y nos muestras el camino que debemos andar. Tus palabras que nos quieres enseñar, incluso en este momento también, enséñanos más sobre lo que debemos hacer. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12. Primero de Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 13. Primero de Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes de comenzar, primero voy a dar un aviso. Hoy también, día domingo, vino mucha gente, y como hace mucho tiempo desde que nos vemos, entonces hay muchas cosas que hablar y sé que es muy divertido y sé que es muy bueno, pero antes de escuchar la palabra debería haber un tiempo para orar y meditar, pero es un poco ruidoso.
Así que, por favor, hable, pero baje la voz y hable en voz baja. Creo que también es necesario pensar en los que están orando y tener esa tranquilidad para poder y preparar, para poder escuchar la palabra con un buen corazón. Por eso tengan un poco de cuidado para los otros y bajen un poco la voz. No digo que no digan nada, no que no hablen nada, solo que escuchen a los que están al lado. Además, el coro debería cantar himnos, alabanzas maravillosos en domingo, pero debido a la situación de COVID estamos teniendo dificultad de reunir para practicar. Entonces solamente algunos solistas o muy pocos hermanos están cantando la alabanza aquí delante. Entonces espero que la pandemia de COVID, este COVID, termine pronto, por lo que podremos escuchar las alabanzas para tener más alegría y tranquilidad en corazón los domingos por la mañana. Pero todavía hay muchas restricciones. Entonces, la semana pasada tuvimos un seminario bíblico en la iglesia de Suwon y esta vez vi a muchas personas venir a escuchar la palabra, recibir la salvación también. En el nuevo año seguimos con los seminarios en todo el país y hay muchas personas que asisten para escuchar la palabra aunque sea bajo situación de COVID. Y los que escuchan por online en su casa también. Entonces, agradecen a Dios por la gracia que ha permitido. Y estoy también contento por ver que los hermanos ya salvos predican y oran para que reciban la salvación. Y como resultado, muchas personas van recibiendo salvación. Entonces, hay palabras que deberían escuchar personas recién salvas. Y aunque es lo que ya deberíamos saber todos, pero que debemos seguir escuchando una y otra vez. Entonces, la semana pasada leyendo San Juan capítulo 15, allí Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y lo que estáis limpios significa que ya han recibido la salvación de espíritu, alma, escuchando el Evangelio de Dios. Y lo que dice a los salvos ahora es permaneced en mí. Jesús es vid y los salvos son pámpanos que permanecen en la vid. Una vid, su tronco es grueso. Y nosotros podemos imaginar los pámpanos finos que están unidos a la vid. Jesús es la vid y Dios es el labrador que cultiva la vid. Y los salvos son los pámpanos que están unidos a la vid. En San Juan 15 pone, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está explicando qué es la vida cristiana para los cristianos salvos. Entonces los cristianos renacidos deben permanecer en el Señor.
Permanecer en mí y yo en vosotros. La vida que permanecemos en el Señor y el Señor en nosotros. En San Juan capítulo 14, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, la semana pasada también expliqué sobre esto. Y recibir la salvación indica, primeramente, que mis pecados fueron perdonados. Fui salvo, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, a recibir el Espíritu Santo. Todo esto sucedió a la vez. Entonces los salvos son renacidos por Espíritu Santo. Además de esto, también se hizo hijo de Dios. Los salvos, aunque sepan o no, el Espíritu Santo es el que hizo comprender la gracia de Dios y ahora el Espíritu Santo está en él. Entonces, en medio de ir aprendiendo la palabra, puede comprender, entender que el Señor está en mí. Entonces, esto es algo importante. Ahora, sirviendo al Señor aquí en esta tierra, va a vivir junto con el Señor eternamente en el cielo. Y además que el Espíritu Santo está en los cristianos salvos, se han hecho uno por Espíritu Santo también. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Por comprender el amor de Dios, tenemos paz con Dios. Y hay armonía y paz entre los salvos. En ese versículo ponía vínculo de paz. Eso indica el amor. El salvo se ha hecho uno a través del amor y la gracia de Dios. Entonces pone solícitos en guardar la unidad de espíritu. No pone que deberíamos esforzarnos, sino que ya se hizo en uno. Y que no deberíamos dejar esa unidad. Que no deberíamos abandonar esa unidad. Eso sería solícitos en guardar. Cuando una persona nace, tiene una familia como su padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, etc. Y allí permanecemos. Así, después de ser salvos, tenemos Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Además, los salvos están unidos en la misma fe, esperanza y amor. Entonces tiene que quedarse en esa unidad que hizo en uno. La razón por la que nos dijo que solícitos en guardar la unidad, porque es posible irse de allí también. Incluso para los no salvos, el Espíritu Santo obra para hacerlos salvos. Y el diablo les impide creer. Cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo obra para hacernos entender y el diablo nos impide realizar esa gracia para la salvación. Entonces en San Mateo capítulo 13 pone, la semilla cayó y el diablo, príncipe de la potestad del aire, aparece como un pájaro, así como las aves vienen y se las comen. Se llevan las palabras para que no puedan ser salvos. Debería saber por la cabeza, luego, llegar en su conciencia y comprender esa palabra. Pero lo toman para que no se comprende. A esta palabra debería creer. Pensando así, pero al pasar el tiempo se desaparece ese pensamiento. Lo ha tomado el diablo. Entonces hay obra de Espíritu Santo y a la vez del diablo. Los salvos ahora son guiados por Espíritu Santo para comprender que somos hijos de Dios y que somos cristianos para llevar vida cristiana. El diablo no puede quitar la salvación. Sin embargo, puede impedir su vida cristiana para que no la lleve bien. Entonces, la vida cristiana no se hace solo, sino en Dios y el Espíritu Santo. Y allí mi fe crece, mi corazón y mi vida también. Mi vida cambian.
y vivo según el Espíritu Santo. Si llevamos a nuestra vida cristiana correctamente, no solo vivirá de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que predicará el Evangelio y aparecerá la obra de salvación. Y si hay más personas salvas, el diablo irá más rápido al infierno. Cuando se complete el número total de gentiles salvas, entonces para que no se lograra esto, el diablo impide la obra de salvación y la vida cristiana de los salvos. Por eso, cuando pone solícitos en guardar la unidad, indica que los cristianos deben llevar correctamente la vida cristiana. Pero esto no se realiza cuando está solo, sino cuando está en la multitud, en la unidad. Un niño va creciendo no por su propio esfuerzo. Debe estar sostenido en los brazos de su madre y recibir amor y el cuidado de toda la familia, creciendo física, mental y personalmente también. ¿Y qué pasaría si deja a su familia? Puede pasar todas las cosas. Ese pequeño, el niño, puede ser, por ejemplo, que un animal le morda, o puede que alguien le coja y lo deja en el orfanato. No podremos imaginar qué va a pasar. Como así los cristianos no deberían dejar la unidad. Esa unidad, la unidad donde mora el Espíritu Santo, la llamamos como iglesia, eclesia, un grupo separado, apartado. Una persona salva, su cuerpo mora en esta tierra, pero está apartado del mundo. En 2 de Corintios pone, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos. En San Juan capítulo 15, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Para ir al cielo es una multitud, esa es una multitud apartada que sigue al Espíritu Santo. Por eso debe aprender qué es la vida del Señor y cómo vivir en el Señor. Por eso hoy en día llama a los salvos renacidos como cristianos. Los salvos como cristianos. Un cristiano significa que Cristo vive en esa persona. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona salva tiene Espíritu de Cristo. Como los imanes de signos compuestos se pegan. Y así los salvos, así se atraen unos a otros porque tienen la misma fe, misma esperanza, el mismo propósito de la vida y el mismo amor. Su corazón se siente atraído por ella. Sea esa persona es guapa o fea, guapo o feo, si ha aprendido mucho o no, lo que sea. Además, no importa cuál sea la posición de esa persona, nacionalidad o el color. Por haber nacido de nuevo, tiene el amor, sienten amabilidad, tienen misma esperanza y el propósito de vivir. Es algo muy misterioso. Por eso en 1 de Corintios, capítulo 1 pone, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos salvó y hay comunión junto con el Señor. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este mundo se llevan ricos entre ricos, los pobres entre los pobres, los políticos con otros políticos y los gángsters entre sí también. Se llevan bien entre sí, pájaros con pájaros, gorriones entre sí, palomas entre sí, según su especie. Los peces también viajan según su especie.
Nosotros más que esas condiciones físicas, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún hacia Cristo conocimos según la carne. Porque Jesús, su carne, tampoco Jesús estudiaba en la escuela, no tenía un puesto alto, vivía como hijo de carpintero durante 30 años. Llamó a los discípulos ignorantes y durante 3 años y medio sufrió en tierra de Israel, ignorado por su pueblo, rechazado por su pueblo y fue crucificado y muerto en la cruz. Por eso, según la carne, Jesús no tenía algo atractivo. En Isaías capítulo 53, más sin atractivo para que lo deseemos. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Cuando dibujan la cara de Jesús, dibuja como un guapo. Pero según la Biblia, pone no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él es Hijo de Dios. Él es nuestro Señor Salvador. Por eso, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Los judíos, los discípulos, antes de ser salvos, también conoció él solo la carne, según su carne. No conoció bien. Ahora nosotros, cristianos, una vez que somos salvos, no juzgamos según la carne. Si una persona es buena o mala, rica, pobre, educada, ignorante, buena o con carácter, todas estas cosas son momentáneas, instantáneas. No juzgamos con esto, sino en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Indica a ese hombre interior que se ha hecho hombre nuevo en Cristo. Por eso tenemos una comunión. Decimos que no decimos que solo reunimos los listos, o nosotros, como somos ignorantes, reunimos solo ignorantes. Si eso es así, va a ser un problema. Los inteligentes con los inteligentes y otros dicen, como no hemos aprendido, así hablemos solo entre nosotros. Nadie conoce bien según la carne. Esas son cosas que desaparecerán después de un tiempo. Ahora, cuando el Señor venga otra vez, todo en este mundo desaparecerá. Y solo los cristianos nacidos de nuevo, la persona interior que vive según el Espíritu Santo y aquellos que viven según la voluntad de Dios aparecerán ante el Señor. Entonces, esta comunión cristiana es una comunión santa que el mundo no puede imaginar. Y tiene que permanecer en ese grupo. Eso es permanecer en el Señor. Tiene que vivir en el Señor para llevar bien la vida cristiana. Y lo que es cierto es que aunque soy salvo, no puedo llevar una vida cristiana solo. Digamos que la paloma es muy bonita y es símbolo de la paz también. Pero solo que haya una no es buena. Y no puede sobrevivir solo uno. Las palomas también tienen su multitud. Los gorriones se llevan bien con los gorriones y los peces se llevan bien entre ellos. Los salvos ahora tienen el Espíritu Santo y Dios en ellos, porque forman una multitud y van al cielo. Uno tiene que aprender a permanecer en ella. Yo fui salvo, pero al principio yo fui salvo el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la tarde, y el 30 de octubre de este año cumpliré 60 años. Los años han pasado muy rápido. Yo solo sabía que era salvo. Pero no había nadie que me enseñara lo que era la iglesia y no sabía lo que era vivir en el Señor. Yo fui salvo y traté de evangelizar desde antes de ser salvo. Pero ahora que yo soy salvo,
tengo que predicar este evangelio y puedo hacer por mi esfuerzo, no puedo hacer por mi esfuerzo, sino por el Espíritu Santo. Yo fui a todos los centros de oración, pensando que orando allí podía ser lleno de Espíritu y conocer otras personas. Y fui a Monte Samgak, de Keryok, de Chebo, lo que sea. Bueno, visité casi todos los centros de oraciones famosas. Conocí a todo tipo de personas, pero lo realmente extraño es, y lo que comprendí, era que si no me hubiera comprendido el Evangelio, no sé qué diablo me habría cogido. Entonces, después de recibir salvación, yo podía discernir. Esto no es tampoco, y otro esto tampoco. Más tarde descubrí que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? De ahí en adelante aprendí la Biblia de nuevo y podía llevar una vida cristiana en la iglesia. Así que viviendo en el Señor. En San Juan 15 dice que Jesús es la vid y los salvos crecen con los nutrientes que recibe desde la raíz de la vid. Yo expliqué sobre esto la semana pasada, de que eso es recibir la gracia abundante y la vida. Entonces hoy quiero explicar sobre todo, Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Como el pámpano y la vid, como nosotros y el Señor, en esta relación hay vida abundante, palabra y amor. Y hay obra del Espíritu Santo. Es lo mismo para el cuerpo. Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo. Nosotros cada uno somos miembros de cada cuerpo. El cuerpo tiene ojos, boca, oídos, manos y pies, y hay muchos miembros invisibles en este cuerpo también. Y están unidos. Y el lugar controla que de este cuerpo, el lugar que controla este cuerpo está en la cabeza. Los nervios craneales, los nervios central y periférico de la cabeza actúan para controlar este cuerpo. Y la vida y todo son suministrados al cuerpo, así se mueven según la necesidad. Cuando tu cabeza te dice que muevan las manos, se mueven. Y si dice por otro lado, también se mueven. Eso es lo que nos dice el cerebro, ¿verdad? La cabeza es Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos transmite la voluntad de la cabeza al cuerpo. Es el Espíritu Santo quien transmite la voluntad del Señor, que es la cabeza. Entonces, las palabras que hemos leído ahora en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, la cabeza es una y el cuerpo es uno. Pone, y tiene muchos miembros. En el cuerpo hay muchos miembros. Pone también, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay muchos salvos y son un cuerpo. Es un cuerpo ahora. En Cristo es un cuerpo y se han hecho un cuerpo. Llegaron a ser un solo cuerpo en Cristo y llegaron a ser miembros unos de otros. Cuando se casan, antes de casarse, los dos están separados. Hombre, mujer, tienen géneros diferentes y vivían en ambientes diferentes con padres diferentes. Pero por el matrimonio se han convertido en uno. Los dos forman un solo cuerpo. Los cristianos se han convertido en uno en el Señor. Los hermanos o hermanas son uno en el Señor si se casan. Pero la cabeza de estas dos es Jesús. La cabeza de la mujer es marido y la cabeza del marido es Cristo.
Entonces estas dos personas ahora viven con el Señor que es la cabeza. Si el marido dice, yo haré lo que quiero, así que me debes escuchar. Y la mujer esposa también, porque yo también soy una persona, voy a vivir a mi manera. No deberían. Ni el marido es perfecto, ni la esposa es perfecta. Jesús es la cabeza. Jesús diría, ¿de qué estáis hablando ahora los dos? Yo soy la cabeza, pero ¿estáis tratando de ser la cabeza? Es como así. Así igual que la iglesia, entonces la iglesia es el secreto. La iglesia es el secreto. La gente del mundo dice que se reúnen para cantar en la iglesia, orar y adorar. Pero este culto en nuestra iglesia, por ejemplo, no decimos vamos a comenzar el culto, terminaremos el culto. No decimos eso, porque eso no es culto. En San Juan 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu. Es decir, que no es la carne, es Espíritu Santo. ¿Por qué aquí enfatiza que Dios es espíritu? Si fuera un cuerpo viendo que se juntan y adoran piadosamente, es bueno verlo. Y cuando cantan un himno, es bueno escucharlo. Nosotros vemos eso porque tenemos un cuerpo. Debido a que Dios es espíritu, no importa la postura de que si oramos con los ojos cerrados, oramos de rodillas o oramos de pie. Por supuesto, hay momentos en los que cerramos los ojos y arrodillamos para concentrar el corazón. Pero Dios no se culpa mucho de eso. Lo que importa es el pensamiento y corazón que tiene cada uno. Pone Dios es espíritu. Reunirse para adorar piadosamente, dar culto de esa manera, a Dios no le importa eso, porque no es el cuerpo. Es bueno cantar un himno e impresionar a la gente también, está bien. Pero Dios no tiene oídos como nosotros. Dios no dice la alabanza es realmente buena y la armonía también. Él no dice esto. El problema está en el corazón de quien la canta. A ver si es sincera. No importa cómo sea su voz, no la tiene mucho en cuenta. La gente vive como le da la gana durante una semana y en el domingo dice, hoy es domingo, ya ha pasado una semana. Su Biblia está llena de polvo. Después de eso, prepara y viste de ropa limpia. Dios acepta este sacrificio vivo que has comprado por tu cuerpo. Eso es un sacrificio vivo, es un sacrificio muerto. Dios no es un ídolo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en vuestro culto racional. Lo que daremos a Dios es el cuerpo. No tengo nada que dar más que mi cuerpo, así que dedico este cuerpo. ¿Y cómo? Tomar un baño limpio, vistiendo limpiamente. Haciendo así, ¿eso sería un sacrificio vivo para Dios? No es así. La vida que hablamos y actuamos con este cuerpo sería un sacrificio vivo para Dios. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No hay que seguir este siglo malvado y rebelde, y debe estar apartado. Pone, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de la palabra de nuestro corazón va transformando, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras que aprendes estas palabras de la Biblia, lo que Dios considera bueno, lo que agrada a Dios, buscamos eso.
Y culto es toda la vida que discierne y sigue la voluntad de Dios, que considera lo bueno. En casa, el marido y mujer hablan pensando en la palabra del Señor y viven para el Señor. Y eso también es culto. Hay personas que van a trabajar allí y también hay personas no salvas, y como un cristiano, si vive de forma ordenada y recta, ellos dirán, oye, esa persona es un verdadero cristiano. Pero si un creyente como otros incrédulos bebiendo con ellos y descuidando de lo que habla, entonces sus amigos a lo mejor dirán, oye, crees en Jesús pero bebes mucho y eres bueno hablando cosas malas. Qué bien. Algunos dicen que creen en Jesús y no hacen ni esto ni lo otro, pero tú haces bien. Aunque van a hablar así, pero por dentro eres falso. Es falso. Luego cuando intentas predicar, esa persona no va a creer, diciendo, ve tú a la iglesia para creer. Si somos más ordenados y limpios de lo que hablamos y actuamos, las personas que no creen dirán, oye, él es verdadero. Creo que esa persona tiene fe verdadera. Yo quiero ser así también. Quieres saber la razón. Y cuando le dice algo, se lo acepta. A lo mejor voy a creer también. Tiene ese corazón de creer. Por eso hay que cuidar de lo que hablamos y actuamos. En 1 de Pedro, teniendo buena conciencia. Entonces, aunque sea una persona que no cree, dirá, creo que me he equivocado. Había un esposo que maldecía y... Bueno, un esposo que maldecía y trataba mal a su esposa que creía en Jesús. Cuando ve a su esposa que guarda el silencio y viviendo una vida limpia con temor a Dios, puede pensar, mi esposa tiene buena, gran fe. Tiene gran fe. Y yo hice mal. Así tendrá un corazón con temor a Dios y tiene corazón para creer en Dios. En 1 de Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 3 pone así, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Al principio puede pensar que está actuando, pero a ver cuánto dura. Pero sigue así y luego teme a Dios. Yo antes estuve predicando en Mokpo durante 5 años. Había una madre de una gemela y como tenía una hermana más, entonces eran 3. Y ella tenía gran fe. Entonces llevando 3 niños vino a la iglesia. Nosotros recitamos los versículos, ¿no? Y tenemos un pequeño libro, carta. Yo hice la carta de recitación. Había tema sobre Dios, sobre Biblia, sobre esperanza y muchos más. Entonces tenía más temas y hicimos para que pudieran recitar los versículos. Y la madre de la gemela lo recitaba todo, en orden. La carta entera. Según el orden, memorizaba, recitaba todo. Pero su marido, para que no se creyera, hablando mal de ella y burlándose, insultándose, para que no se creyera en Jesús. Y tenía un cuadro en la pared de Jesús, en la pared, pero su marido, como su mujer no le escuchaba, golpeó ese cuadro con la cara de Jesús, pensando que su esposa se ha vuelto loca por Jesús. Pero golpeó y se rompió su muñeca. Sí, de verdad. Y este hombre sorprendido se rindió. Vale, yo estaba equivocado. No sé si recibió salvación luego después. Ella dijo que su marido dijo que había cometido un error. Como así, Dios solo se encarga de eso.
Entonces el culto también es lo que hablamos, pensamos y actuamos. Entonces en 1 Corintios, si pues coméis o bebéis o os hacéis otra cosa, hacedlo toda para la gloria de Dios. Toda la vida de obediencia a la palabra de Dios es culto. En casa, en el trabajo, sirviendo en la iglesia, en todos los lugares. ¿Alguna vez vieron que los hermanos y hermanas limpiaron después del sermón, no? También limpian los baños con escoba, con fregona, pero ¿alguien les obligaron para que hicieran? Por supuesto que cada uno limpia con responsabilidad, teniendo responsabilidad. Sea alguien que predica en la iglesia, alguien que prepara las comidas, alguien que limpia o de otros servicios, etc. Hay que saber que todo eso es culto. La vida misma es el culto. Alguien dice, vamos a empezar a dar culto y vamos a terminar el culto. El culto no se termina. ¿Dónde está escrito así en la Biblia? Eso es lo que dicen los religiosos. Por eso la vida de un cristiano es completamente diferente de lo que piensan las personas del mundo. Para explicar de que Jesús es la cabeza, expliqué todo esto. Entonces en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los griegos son el representante de todos los gentiles. Los judíos el pueblo de Dios. Los gentiles no son elegidos por Dios. Los judíos consideraban como perros a los gentiles. No tienen Dios ni esperanza. Pero cuando reciben la salvación, sean judíos o gentiles, son uno. Aunque sean los judíos, siendo el pueblo elegido por Dios, mataron a Jesús, y por ese pecado fueron esparcidos en todo el mundo. Y fueron asesinados brutalmente durante 1900 años. ¿Qué tiene de bueno ser judíos? Dios ha hecho que el pueblo de Israel regrese a su tierra natal y convertirse en una nación poderosa. Pero Dios no hizo así porque obedecieron la palabra de Dios. Aunque la nación de Israel fue destruida, Dios no murió. Para mostrar que Dios vive, Dios hizo así. Por eso en Ezequiel capítulo 36, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, ellos son el pueblo de Dios, pero ¿por qué fueron asesinados así y su tierra se ha hecho desierto? Yo creo que Dios está muerto. Por la destrucción del pueblo de Israel, profanaron el nombre de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1 dijo a judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles pensaron que Dios está muerto. Y aunque fueron esparcidos y asesinados en todo el mundo, pero el pueblo de Israel fue destruido por sus propios pecados y lo destruyó Dios, y Dios no murió. Ahora regresaron a su nación, derrotaron a países árabes y se independizaron. Y ahora es una nación poderosa en nuestra época. En Ezequiel capítulo 36, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, para santificar el nombre de Dios. Por tanto, en Ezequiel capítulo 36 también, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Las naciones aquí indican todo el mundo. Oye, Dios de Israel está vivo. Entre los que regresaron ahora a Israel, no hay muchos que creen en Jesús, tampoco ahora. Todavía está diciendo que Jesús, que murió, no es Cristo. Y eso es judaísmo. Ahora también intentan matar a los que creen en Jesús. Ahora en Israel, Tel Aviv, ciudad costa del Mediterráneo, hay muchos homosexuales. Hay muchos judíos que no creen en Dios. Entonces, ¿por qué les hizo regresar y hacer una nación fuerte? Para el nombre de Dios. Los cristianos son verdaderos.
Son realmente renacidos, son hijos de Dios y pueblo que van a ir al cielo. Debemos santificar el nombre de Dios. Esto es para probar que la Biblia es la palabra de Dios, que hay Dios detrás de Israel al restaurar la nación de Israel como nación. Los cristianos somos verdaderos hijos de Dios y como tenemos Espíritu Santo, debemos glorificar a Dios a través de nuestra vida. Pero eso no se hace por su propio esfuerzo, sino cuando está en la multitud. Entonces, esto es algo muy importante. Si no conoces la iglesia, no puedes llevar bien la vida cristiana. Así de importante es. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, sean judíos o griegos. Hay mucha diferencia entre los judíos griegos, pero luego pone también sean esclavos o libres. Antes había los esclavos en aquel momento. Los esclavos en griego es doulos. Indica el esclavo. Compraban y vendían como animales. Si tenían deudas y no puedes pagarlas, te vendían como esclavo. Aunque sean los niños también fueron vendidos como esclavos, o podía comprarlo y luego vendérselo a otra persona. Un esclavo no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que diga el dueño. Trataba como un producto, ordenando esto y lo otro. E incluso aunque el dueño mata al esclavo, no podía hacer nada. Porque es el dueño. Eso es esclavo. ¿Saben lo miserable que es la vida de un esclavo? Antes vendían a los africanos como esclavos, como animales. El esclavo y el hombre libre tenían vidas muy diferentes. El que gobierna al esclavo es el libre. Un hombre libre no tiene quien lo gobierne. Un esclavo no puede hacer nada. Sin embargo, después de ser salvos, judíos y gentiles, esclavos y libres por igual, fueron todos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo, habiendo recibido una vida y un espíritu. Llegamos a ser un solo cuerpo. Ahora no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia ya sea esclavo o libre. Ahora es un solo cuerpo. Hermanos y hermanas, en un solo lugar frente al amado Señor. Están unidos como un solo cuerpo e incluso sean uno de corazón y llevan a cabo la gran voluntad de nuestro Señor. Porque no importa de qué color sean o cuál sea su posición. Todos son personas que irán al cielo y vivirán juntas para siempre. ¿Habrán diferentes clases en el cielo también? ¿Habrá alguna diferencia? No. Dios solo observa cómo vivimos como cristianos. En 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando recibieron la salvación, recibieron un solo espíritu. Ya sea que lo supiera o no, cuando fue salvo, fue también bautizado con el Espíritu Santo y se convirtió en un solo cuerpo. Pone, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Y continúa dando gracia espiritual a través del Espíritu Santo. Así como respiramos, los salvos continúan recibiendo abundante gracia de Dios, vida y del Espíritu Santo. Tal como respiramos la gracia en el aire. Así que ahora vivimos como el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo están perfectamente conectados. El crecimiento de este cuerpo también es suministrado por la glándula pituitaria de la cabeza. Cuando estuve en Gwangju antes, había un hermano salvo.
Tenía la cabeza de grande así, y el cuerpo es de niño. Tiene edades. Cuando pregunté a otros por qué era así, dijo que iban a operar, pero mientras que operaban, el médico se equivocó y tocaron una parte donde suministraba glándula pituitaria. Entonces no crece. Tiene una cabeza así, pero su cuerpo es pequeño, como un niño. La hormona de crecimiento se suministra desde la cabeza al cuerpo para crecer. Y está conectado desde los nervios craneales de la cabeza hasta los nervios central y periférico. Cuando la cabeza manda, todo el cuerpo se mueve a la vez, ¿no? Eso es la iglesia. Los salvos están unidos con Jesús, que es la cabeza, y cada miembro, desde la punta del dedo y la punta de los dedos de pie, por la vida y el Espíritu Santo están conectados los nervios. Es decir, cuando aprendemos la palabra, comprendemos la palabra del Señor, la voluntad del Señor, que es la cabeza, y obedecemos. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos da el corazón para obedecer la palabra de Dios y nos da la fuerza para obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 pone, Filipenses capítulo 2, versículo 13, que ponga aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aquí ya está. Si aún no lo ha encontrado, eche un vistazo en pantalla. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Aquí vosotros indica a los santos salvos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios, Cristo, Espíritu Santo son lo mismo. El Espíritu Santo obra en nosotros. Por su buena voluntad, para la voluntad que agrada a Dios, produce así el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos hace comprender la voluntad de Dios y la voluntad que agrada a Dios. Nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios, no es forzado. Esto es mi deseo de toda la vida. Ir al Señor en el día que me despida de este mundo, mientras tanto hago la obra del Señor. Ahora estoy feliz con lo que estoy haciendo, no haciendo lo que me gusta, sino lo que agrada a Dios. No hacemos lo que Dios odia, hacemos lo que a Dios le agrada. Dios nos hace querer hacer la voluntad que agrada a Dios. También nos da fuerza para cumplir eso. Nos da deseo para la voluntad de Dios y fuerza para hacerlo. Es decir, que nos ayuda. Entonces, cuando permanecemos en ese grupo, podemos entender la voluntad de Dios y tener un corazón para hacer la voluntad de Dios. Y para que realmente podamos cumplirlo. Eso sucede naturalmente. No se trata de obligar a hacer algo que no queremos hacer. Cuando recibimos salvación, pensamos sobre cómo podemos agradar a Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 pone, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También en la pantalla está puesta también, sois el cuerpo de Cristo. Vosotros, es decir, los salvos en conjunto es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, miembros cada uno en particular. Eso es un regalo, talento. Algunos tienen papel de boca, se puede decir que el predicador juega el papel de la boca. Algunos juegan papel de ojos, otros de las manos, otros de los pies y otros de corazón. No hay nada en el cuerpo que sea innecesario. No hay algo innecesario. Por eso se hacen uno y servimos al Señor, que es la cabeza, y hacemos la voluntad del Señor. Porque no puedo hacerlo solo. Si golpeamos así con la mano,
esto podría romperse. Si golpeamos así con la mano, esto podría romperse. Pero la mano misma tiene fuerza. Si tuviera fuerza, aunque la cortara, debería tener fuerza. Pero no puede hacer nada cuando corta. El poder está en el cuerpo. Cuando hablas, tu propia boca parece tener fuerza. Cuando miras algo, parece que tus propios ojos tienen fuerza. Y cuando das una patada, parece que tus pies tienen fuerza. Pero es porque está apegado al cuerpo. Si está unido, se suministra la fuerza. Esto es un secreto. La multitud que está unida a la cabeza, que es Cristo, la unión de vida, unida por el Espíritu Santo. No es una organización creada por algún medio o método humano. Es una multitud espiritual unida por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Los que no pueden encontrar la Biblia, pondremos ahora en la pantalla. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Si aún no ha encontrado, que mire en la pantalla, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Esto es el vínculo de amor. El espíritu hizo a uno. Hay que guardar esto, no debe dejar esto. Después veamos capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad. Nosotros, para ser unidad en espíritu, nuestra fe debe ser uno. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, para ser un varón perfecto, no solamente nuestra fe de cada uno debe ser cada vez más perfecta, sino también la iglesia, la unidad. Un varón perfecto también debe crecer gradualmente. Cuando nuestra iglesia comenzó por primera vez, la iglesia era joven, es decir, pequeña. Y era como cuando juntas a los niños pequeños, pelean entre ellos para conseguir un juguete. Pelean y discuten por pequeños asuntos. Pero cuando la iglesia crece, está más tranquila. Es tranquilo y no hay razón de pelear. Si decimos prediquemos el evangelio, entonces sí, si dice amemos unos a otros, luego dice sí, ayudemos a otros hermanos, entonces dice por supuesto. Se vuelven uno con la palabra y el Espíritu Santo y trabajan juntos en armonía. No se trata de seguir órdenes. Ustedes conocen a las hormigas, ¿no? Las hormigas no tienen cabeza, no hay alguien gobierna. Es como una unidad y trabajan juntas. Mira las hormigas. Los salvos también. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es perfecto. Hasta ser como Cristo, poco a poco va siendo una persona madura. Nosotros como individuos crecemos y la iglesia crece también. Cuando la iglesia crece y hace grandes cosas, ahora nuestra iglesia está predicando el evangelio en 78 países alrededor del mundo y enviando misioneros.
Hay 222 iglesias que están unidos con un corazón y se ayudan mutuamente, al igual que nuestra única iglesia en Corea. Hay más de 870 iglesias en todo el mundo. No puedo contar todos, pero porque cada vez son más. Es completamente uno. Y no hay razón, yo tampoco entiendo. Es obra de Dios. Están haciendo un gran trabajo, convirtiendo en un solo cuerpo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando una persona crece, puede lograr a lo que no podía hacerlo. Ayudar a su padre o seguir el trabajo de su padre. Nosotros hacemos la obra de Dios, siendo una persona madura. Pero si Dios es uno, ¿por qué hay tantas denominaciones que creen en Dios? Dios es uno. ¿Y por qué hay tantas? Los católicos tienen católicos romanos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, y no se llevan bien. También está la iglesia anglicana, y la iglesia anglicana está entre católica y protestante. Además, hay cientos de herejías y ramas en el protestantismo. Lucha entre las mismas denominaciones. Si vas a Estados Unidos, si un coreano inmigra a Estados Unidos, le esperan desde el aeropuerto y la llevan. ¿Para qué? Para llevar a su iglesia. Y dicen, oye, iban a venir nuestras iglesias, pero ¿por qué la llevas? Cuando van allí, ayudan para tener trabajo, enseñan a tocar piano a sus hijos, taekwondo, etc. ¿Para qué? Para que vengan a su iglesia. ¿Por qué llevas a tu iglesia si va a venir a la mía? Pelean entre mismas denominaciones y pastores. ¿Eso sería una iglesia? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Alguien dice, si solo creen en un Jesús, ¿por qué hay tantas denominaciones? Entre sí dicen que son verdaderos, entonces no creo porque no lo entiendo. ¿Por qué será así? Porque lo que cree y conoce son diferentes. Para que sea uno en Espíritu Santo, lo que cree, lo que conoce, la esperanza y el propósito de vivir deben ser iguales. Así puede ser uno. Entonces, uno renacido por Espíritu Santo, enseñado por Espíritu Santo y guiado por Espíritus, van a ser uno. Y no hay razón de que no, ¿por qué no? Jesús es la cabeza y la seguimos. Para el Señor, bueno, yo ciertamente creo en esto. Yo antes de recibir la salvación, durante 2 años, estaba predicando en la iglesia y después de recibir la salvación, ya ha pasado 60 años y si hay algo que he aprendido por experiencia, yo he experimentado qué es la iglesia de Dios, cómo puede haber obra de Dios, qué hay que hacer para que haya obra de salvación y qué hacer para que termine la obra de salvación. Todo está en la Biblia, todo está escrito, no es una teoría. Cuando sepan todo esto, les sorprenderá. Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Desde el versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pone crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es la cabeza que es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo.
Jesús es la cabeza de la iglesia. También versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Desde la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La mano está colocada a la cabeza. ¿Los pies están unidos con la cabeza? No. Cuando está unido y concertado, está conectado con todos los miembros y dará todo lo que necesita. Eh, por ejemplo, este dedo, como está conectado hasta la cabeza, este dedo está conectado hasta la cabeza. Ustedes saben de dónde viene la ayuda del Señor. También viene desde el Señor directamente, pero normalmente no es así, sino a través de los otros hermanos. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Los hermanos que están al lado son los miembros. También aprendemos de los otros hermanos. La gracia y el poder también lo recibimos cuando estamos juntos. ¿Creen que cuando esté solo recibimos desde el cielo? Cuando el pámpano está unido a la vid, las ramas superiores están conectados con ramas inferiores. Lo mismo para el cuerpo. Si está cortado en medio, ¿estaría conectado con otros? Hay que apreciar a otros hermanos. A través de los hermanos recibimos el amor, la gracia y el santo poder del Señor. Por eso pone por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Debe ayudar mutuamente y según la actividad propia de cada miembro pone. Y pone recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces cada miembro juega un papel. Yo conozco si soy mano o pie, la boca. Si la mano, por ejemplo, quiere hacer el trabajo de la boca, la mano quiere hacer el trabajo de la boca, por ejemplo, tu boca, solo tú sabes comer, yo también quiero comer. Y toca y agarra la comida. La mano no puede comer. Entonces cuando predica, por ejemplo, viendo la mano, el pie dice, yo quiero también. Pero podría hacer, tampoco, no puede, tampoco es bueno verlo. Hay que hacer lo que se puede hacer naturalmente. Lo que no puede hacer no es su trabajo. Hay algo que puedo hacer naturalmente si permanezco allí. Esa es la actividad propia de cada miembro. Eso es el don, regalo, talento. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, el cuerpo de Jesús. No sé cómo explicar esto bien. Se conocerán naturalmente. Por eso no debe dejar este cuerpo. Se suministran nutrientes, fluye sangre, pasan los nervios y así crece. Esto es el secreto de la iglesia. Es la santa gracia. También veamos San Juan capítulo 10, San Juan 10, San Juan 10, versículo 4 y 5. San Juan 10, versículo 4 y 5. San Juan 10, versículo 4 y 5. También está en la pantalla.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el pastor va delante, las ovejas le siguen. Vi ovejas en Israel. El pastor va primero. Entonces las ovejas grandes le siguen primero. Y detrás de ellos, otras ovejas van en fila. Así que en la montaña hay un camino. Ese camino para las ovejas, caminos sinuosos. El pastor va primero y otros siguen. Yo he criado las cabras, pero no me gustan las cabras. Las cabras tienen que llevar atado con la cuerda, porque no quiere moverse. El macho cabrío a veces con sus cuernos ataca a su dueño y duele mucho. Pero las ovejas no, siguen al pastor. Escuchan la voz del pastor. Por eso pone, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Yo cuando fuimos a Turquía, había muchas ovejas en el campo. Había muchas ovejas, había cientos de ovejas, y cuando el pastor levantó su vara y dice, así, y las ovejas le seguían. Entonces pedí al pastor, ese pastor, déjame tu vestido, hecho con túnicas de oveja, cordero, como un abrigo, también la gorra, y entonces me vestí como un pastor, con vara y todo, y dije como él, hice así, así, oh. Y las ovejas ni siquiera me miran. Si ni siquiera eres nuestro pastor. A lo mejor si tampoco estaba su pastor, ya habrían huido, por miedo. En Job capítulo 12, versículo 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Cuando el paladar o boca come algo, si sabe mal, lo escupe directamente. Y el paladar gusta las viandas, y el oído distingue las palabras. Los sabios, su oreja, conoce si es la voz del pastor o de un extraño. Los que no recibieron la salvación, diga lo que diga, cuando dice algo parecido a la Biblia, solo dice amén, 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 y no sabe discernir. Después de recibir la salvación, puede discernir si la persona que está predicando es una persona nacida de nuevo o no, si está enseñando bien por el Espíritu Santo o no, porque no sigue la voz de extraños. Por ejemplo, era un pastor que respetaba mucho antes, pero después de recibir la salvación, pero no es así eso. Eso no es así. No es porque sea soberbio, sino porque sus oídos ya han sido abiertas. Ahora sabe discernir que no es así. Algunos dicen que si trabajas duro llegarás al cielo, y luego dice que has sido elegido antes de las edades y que eres salvo. Simplemente no saben diferenciar. Escuchan y no saben diferenciar, porque no ha comprendido verdaderamente. Y se siente mal en su corazón, y cuando escucha algo así, a lo mejor piensa, yo haría mucho mejor. Por eso no sigue la voz del extraño. Entonces, los que esfuerzan mucho para llevar una vida religiosa, cuando recibe la salvación, lleva muy bien su vida cristiana en nuestra iglesia. No quiere irse. No quiere irse. Yo antes de venirme aquí, había nuestra iglesia en Pangbedong. Era de edificio de 4 pisos y utilizábamos tercera y cuarta. Luego estaba todo lleno el edificio y no había sitio para sentar. Hasta las escaleras. En aquel momento estaban escuchando el sermón por el radio
sentado en escaleras y pasillos. Y venía desde muchos lejos. Venían desde muy lejos, como Uijeongbu, Choron. Debían madrugar para venir a la iglesia, dejando las iglesias cercanas que estaban antes. Alguien les obligaron para que viniesen aquí y no quedaban asientos. En verano también, aunque no había aire acondicionado, ¿para qué? Para que escuchar la palabra. Después de recibir la salvación, sus oídos fueron abiertos y no podía aguantar si no escuchasen las palabras. Los que venían de lejos para volver a sus casas salían de la madrugada y volvían por la noche. Ahora muchas iglesias se independizaron. Ya cuando pasó ya 20 años desde que lleguemos aquí, se independizaron 20 iglesias en Seúl y su alrededor. Y por esta situación, pandemia COVID, sentamos con distancias, pero si no fuera por eso, no habría asiento para sentar. Ahora los que están un poco lejos ya se independizaron. Y los que están cerca decimos que se independicen, pero no quieren. Aunque tendremos que hacer que se independicen. ¿Por qué? Además, también yo doy sermón los domingos. El miércoles todas las iglesias en todo el país escuchan el mismo sermón por la pantalla. Después de Iglesia Central de Seúl, la iglesia Gwangju es donde hay más miembros. Y el edificio es muy grande. En la iglesia de Seúl hay más o menos 40 pastores y evangelistas. Y creo que ahora 42 o 43. Y en Gwangju creo que 35 o 36. Aunque hayan así muchos pastores, escuchan el mismo sermón de la iglesia de Seúl en miércoles por la pantalla. No hemos obligado. Pero ¿por qué hacen así? Los pastores querían que lo que creemos y conocemos sea lo mismo. Hicieron esto. Nadie puso esa norma ni obligación. Y no solamente en las iglesias de Corea, sino todas las iglesias en todo el mundo escuchan esto por inglés, chino, ruso, español y escuchan todo traducido. Escuchan todo el mundo. ¿Por qué? Quieren escuchar una voz y escuchar la voz del Señor. Cuando lo escuchan, saben si es la palabra del Señor o no. Digo algunos dichos famosos. ¿Para qué necesitan dichos famosos? Abrir la Biblia y facilitar para entender mejor la Biblia ese buen sermón. No necesitan que incluya algo de filosofía, literatura. No son necesarias. Cuando leen la Biblia, como es un poco difícil para entender, por ejemplo, cuando cocinando para que todo el mundo sean niños o abuelos, para que puedan digerir bien, preparar las comidas para todo el mundo. Así facilitar para que entiendan bien esta Biblia, eso es el sermón. No necesita algo especial. Entonces pone, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es algo asombroso, ¿no? Nosotros oímos la voz del Señor y el Espíritu Santo nos hace oír la voz del Señor a través de las palabras. ¿Venimos aquí a ver y escuchar lo que dice el pastor en un domingo? ¿Venimos por eso? No, sino para escuchar la palabra del Señor. Mientras que preparo el sermón, yo también la voz del Señor. Incluso en mi sueño, escucho la voz del Señor. Entonces yo lo anoto para que no me olvide por la mañana. Pienso una y otra vez porque tengo miedo de olvidarlo. Incluso algunas veces pensando no podía dormir, pensando en las palabras. Dios ayuda a entender las palabras en los momentos adecuados. Nos facilita para entender las palabras de la Biblia.
También veamos San Juan, capítulo 10, versículo 14. Versículo 14 y 15. Primero veamos el versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Jesús conoce sus ovejas, y las ovejas también conocen a Jesús, el Señor, el pastor. El versículo 15 también, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Se conocen muy bien. Entonces es como así. Después pone, y pongo mi vida por las ovejas. Nosotros conocemos y seguimos al Señor. Y Señor es quien puso su vida por sus ovejas. Ponía, y pongo mi vida por las ovejas. Veamos también el versículo 16. Si no lo han encontrado, miren en la pantalla. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Que no son de este redil. Primero, había judíos salvos entre el pueblo de Israel. Aquí redil indica la valla de las ovejas, no de otro significado. Por la noche, meten las ovejas dentro y el pastor guarda la puerta y duerme al lado del redil. ¿Para qué? Para que no vengan los lobos o bestias. Guarda el redil el pastor. Pero las ovejas que no son de este redil indica que hay los salvos entre el pueblo de Israel primero. Pero también hay gentiles que no son de este redil. Predican el evangelio luego y reciben la salvación muchos gentiles. Esas son otras ovejas que no son de este redil. Por eso dijo que ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dijo, habrá un rebaño. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Los salvos escuchan la voz del Señor, el pastor, y se hacen un rebaño. Un grupo centrado en el pastor, y pone, y habrá un rebaño y un pastor. Debes escuchar en ellos, debes estar en ellos para ser protegido. En ese rebaño, el pastor las protege, nutre y guía. Si abandona el rebaño, las bestias salvajes la cogerán. En el rebaño, el Señor nos protege y nos guarda, nos nutre y nos guía. Así que explicó aquí la iglesia, explicó la iglesia la relación como la vid y los pámpanos, cabeza y cuerpo, pastor y rebaño. Así es como explicó sobre la iglesia. ¿Han entendido? En ella seguimos al Señor. Si vemos primero de Samuel capítulo 15 versículo 34, no es necesario buscarlo. David, el rey de Israel, fue un pastor de Belén y guardaba las ovejas. Hay un salmo famoso en el Salmo 23, es un salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como Dios me guarda, yo guardo mis ovejas. David. Entonces, a veces venía un león o un oso y cogía al cordero, y David lo seguía. Y luego lo perseguía y peleaban para sacar el cordero de la boca del león. Dijo que si el león intentaba herir, atacar, cogía sus bigotes y lo mató. No piensen que solamente Sansón había peleado contra el león.
David, el niño David, hirió al oso y sacó la oveja de los dientes del león. Con ese poder, tenía ese poder y podía matar a Goliat. El Dios que me libró de la boca del león, también me librará de la boca de ese Goliat. Y lo mató. David es un modelo de Jesús. Jesús es el que luchó y venció a Satanás para protegernos del poder de Satanás. Él dio su vida para salvarnos. Él fue quien rompió la cabeza de Satanás, al igual que David mató a Goliat. El Señor es el Rey de Reyes. El que dio su vida por sus ovejas, el que nos guardó. Ese buen pastor, debemos permanecer con el pastor que nos salvó. En Isaías capítulo 53, versículo 6, explica cómo éramos antes de recibir la salvación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fuimos ovejas descarriadas, vivió según su manera, y si seguía su camino, llegaba al infierno. Pero en 1 Pedro, capítulo 2, ponía, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora no son ovejas descarriadas, sino han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Un solo rebaño en ese pastor. Somos ovejas que escuchan la voz del Señor y que lo siguen hasta el final. Estoy seguro de que ustedes han visto un cuadro que el pastor lleva una oveja aquí en el pecho y todas las otras ovejas lo siguen. El Señor es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas que Él salvó. El Señor nos lleva al cielo, nos guía. No debe dejar abandonar este grupo. Hay muchas palabras como esta. Por lo tanto, los recién salvos deben aprender a permanecer bien en el Señor. No debes dejarlo. Continuaremos con las palabras y hay mucho que decir. Tenemos que seguir aprendiendo. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, nos salvaste cuando íbamos lejos de ti y caminábamos en pecado. Nos encontraste cuando estábamos perdidos y ahora eres nuestro buen pastor. Aliméntanos, protégenos y guíanos con tus palabras hasta que entremos en tu reino. Señor, que estés con nosotros y ayuda para que crezca nuestra fe acompañando contigo. Guárdanos con tu palabra y poder. Y guárdanos en el cuerpo del Señor, la Iglesia, y que según la palabra y el poder del Señor pasamos el resto de nuestra vida, y también guíanos para que ninguno de nosotros se aparte de esta santa multitud. Y ayuda para que ninguno de nosotros se aparte de esta santa multitud. Oremos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.